Hola queridos, quiero desearles a todos un feliz y muy bendecido primer sábado de este nuevo año 2024 y espero hayan comenzado el mismo con nuevos propósitos y nuevas metas a cumplir. Pero mi consejo para ti, mi amigo, mi consejo para ti, mi hermano, mi familia, es que si entre tus planes para este nuevo año no incluiste a Jesús en tu agenda, no incluiste a Jesús en tus nuevos planes o en tu vida como tal, con mucho dolor en mi corazón te diré que tendrás un año igual o mucho peor que el año que has dejado atrás. Muchos tenemos la costumbre de que cada año nos proponemos hacer cambios en nuestra vida, ¿verdad? Ya que no queremos que se repita la misma experiencia de fracasos, como el fracaso laboral, como el fracaso que existe constantemente con las contiendas y pleitos entre amistades y vecinos, el fracaso entre la separación de la familia, también está el fracaso entre la separación de parejas. Hoy día eso está como de moda, ¿verdad? Cada día que pasa en el tiempo, los matrimonios y muchas lindas parejas que vemos a nuestro alrededor se fragmentan, haciéndose mucho daño mutuamente y es por eso que nos proponemos cada comienzo de año ser diferentes para no volver a pasar por lo mismo, para no tener que lidiar más con la tristeza, el dolor y el sufrimiento que pudimos haber experimentado y vivido en carne propia en este año que estamos dejando atrás. Y queridos, la mayoría de nosotros, apoyándonos en nuestra creencia, en el Dios en el cual hemos creído, pues depositamos nuestra fe, depositamos nuestra confianza en Él y comenzamos a hacer nuevos planes, apoyándonos 100% en nuestro Dios. Porque, queridos, creo que todos depositamos nuestra fe en algo o en alguien, ¿verdad? Nadie en esta vida lucha solo. En realidad, mis amados, fuimos creados para adorar. En nuestros genes se encuentra plasmado allí ese sentimiento de adoración. Ahora, es ahí donde está el gran problema. ¿A quién nosotros adoramos? Quiero orar para darle comienzo a esta reflexión que espero, queridos, sea de gran ayuda para nuestra vida espiritual. Oramos. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, gracias una vez más te quiero dar en esta hora, Padre, por todo el amor, por toda tu gracia y misericordia derramada en cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que tomes el control de todo lo que se va a impartir aquí y que conforme a tu voluntad pueda llegar este mensaje a nuestra vida para bendición. Perdona todas nuestras faltas, Señor. Toma el control de nuestras vidas y úsame en esta hora para poder impartir al mundo estas palabras que has puesto en mi corazón. Que tu Espíritu Santo, Padre, se haga presente en nuestra vida y nos haga reflexionar en cuanto a lo que tú, Padre, nos quiere decir en esta mañana de sábado. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén. Queridos, hoy quiero compartir con ustedes un tema que a través de los años ha traído mucha controversia en cuanto a lo que adoramos. Pero no obstante a eso, hoy la mayoría de la humanidad se encuentra sumergida en este acto de adoración y muchos no tienen ni la más mínima idea a quién adoran. Y este mensaje, queridos, está inspirado en el trozo bíblico que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 23 y 24. Y el contexto de este capítulo 4 habla sobre un diálogo que tuvo Jesús con aquella mujer en Samaria. Así que dice así el texto. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Dice el verso 23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y verso 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Miren, queridos, desde el siglo XVIII existe una imagen de Jesús conocida como el Sagrado Corazón. El autor de esta imagen fue un pintor italiano muy reconocido en su época llamado Pompeo Batoni, que vivió entre los años 1708 y 1787. Y lo que inspiró a este hombre a hacer esta pintura sobre el rostro de Jesús fue debido a una visión
que según una monja francesa conocida como Margaret Mary Alacoque tuvo en esa época. Y esta monja vivió entre los años 1647 y 1690, por allá por el siglo XVII. Pues según esta monja, Jesús se le apareció con su corazón en la mano. Así que Jesús se le apareció a esta monja con su corazón en la mano, pidiéndole que tomara su corazón y lo expandiera por toda la humanidad para poderla salvar del abismo de la perdición. Entonces este pintor, inspirado en esta visión que tuvo esta monja, pues decide en el año 1760 hacer una pintura. Y una vez terminada esta pintura, la colocaron en la capilla de la iglesia jesuita del Gesù, allí en Roma. Y esta imagen, queridos, llegó a convertirse en la imagen oficial a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús hasta el día de hoy, donde millones de personas veneran, adoran e idolatran esta imagen. Después, en el año 1934, otro pintor polaco llamado Eugenio Kazimierowski, a petición de un cura llamado Michał Sopocko, hace otra imagen de Jesús, ya que este cura estaba inspirado en las visiones y delirios de otra monja, pero esta vez ya no era una monja francesa, sino que esta era una monja polaca llamada Faustina Kowalska. Y luego, 10 años después, otro pintor conocido como Adolf Hilla dibuja otra imagen de Jesús, basándose en la misma visión de esta monja polaca. Y desde ese entonces para acá, queridos, han aparecido cientos de imágenes de Jesús, imágenes que la humanidad se encuentra adorando. Y quiero hablarles un poquito sobre esto, queridos, porque sé que muchos de ustedes buscan a Jesús de sincero corazón, pero están engañados al creer o pensar que teniendo una imagen como estas en sus hogares, allí colgada en una pared, o tal vez la tienen en su teléfono, pues para tener a Jesús más cerca de ustedes creen que están haciendo lo correcto, y tal vez muchos le han pedido a esa imagen y han recibido una respuesta, ¿sí? Tal vez sí hayan recibido respuesta de todo lo que le pidan a esas imágenes. Pero queridos, la realidad de todo esto es que muchos de ustedes, sin darse cuenta, en lugar de estar adorando a Jesús, en lugar de estar depositando su fe y confianza en Jesús, pues están adorando directamente a Satanás. Y vamos a hablar un poco sobre esto hoy. Miren, existe un gran conflicto entre el bien y el mal. De eso muchas personas están informados, ¿verdad? Existe una guerra invisible que no vemos con nuestros ojos físicos, no lo vemos. Pero aunque no la veamos, sí la sentimos. Y en esta guerra, queridos, que no es una guerra física, sino que es una guerra espiritual, estamos involucrados todos. Toda la humanidad se encuentra involucrada en esta guerra. Y no hay excepción alguna, todos estamos introducidos en esta guerra. En el contexto de este gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, existe un ser que al principio, cuando era un ángel de luz, se llamaba Lucifer. Y este nombre significa portador de luz. Pero luego que pecó contra su creador, pasó a llamarse Satán. Pasó a llamarse Satanás, diablo, serpiente antigua, dragón, etc. Pues Lucifer, en el mismo trono de Dios, comenzó a cuestionar el carácter de Dios. Y lo hizo basándose en dos aspectos. El primer aspecto en la obediencia a la ley de Dios. Y el segundo aspecto a la adoración. En cuanto a la obediencia, presentó a Dios como un ser injusto. Y en medio de su rebelión contra su creador, les hizo creer a los ángeles que al nuestro Padre Celestial dar aquellas leyes iban a limitar la libertad de sus criaturas. Y en cuanto a la adoración, presentó a Dios como un ser indigno de ser adorado, por ser un Dios injusto y cruel, ya que este ángel decía que era una injusticia guardar dichas leyes. Por lo que Lucifer le disputó a Jehová la facultad de ser adorado también, aludiendo que como querubín perfecto y portador de luz que él era, pues también tenía el derecho de ser adorado. Por eso, queridos, Lucifer fue echado del cielo junto con los demás ángeles que creyeron en él. Imagínense ustedes, si Satanás fue capaz de engañar a la tercera parte de los ángeles en el mismo trono de Dios, ángeles con una mente santa y creados solamente para adorar y obedecer a su creador, ¿cuánto más, queridos,
lo hará con nosotros, que desde que abrimos los ojos a este mundo, ya venimos con una mente retorcida e inclinada hacia el mal. Y lo ha logrado, ¿verdad? Solo le bastó engañar a Eva allí en el jardín del Edén para convertirse en dueño y señor de esta humanidad. Una humanidad que se encuentra en estos momentos sumergida adorándole a Él. Miren, el último mensaje de amor y de esperanza que nuestro Padre Celestial nos ha enviado, porque Él nos ama, queridos, y siempre nos va a estar enviando mensajes de amonestación, mensajes de amor, mensajes de esperanza, porque Él desea que todos salgamos de ese engaño y todos vengamos al conocimiento de la verdad y todos seamos salvos, ¿verdad? Nuestro Señor quiere despertarnos de esos engaños que hasta hoy ha consumido esta humanidad. Pues este mensaje lo vemos allí en Apocalipsis 14, versos 6 y 7, donde nos dice Juan allí: temed a Jehová y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y esto es un llamado imperativo, queridos. No es un llamado donde Jehová te va a pasar la mano por ahí por tu cabeza y te va a decir: está bien, hijo mío, si tú no quieres adorarme, si tú no quieres darme gloria, si tú no quieres obedecerme, si tú no quieres reconocerme como tu creador, no hay problemas. Yo te entiendo, yo entiendo tus luchas, entiendo que te estás enfrentando a un ángel poderoso, y el día que pases por el tribunal donde estoy llevando a cabo un juicio a toda esta humanidad, pues te reconsideraré un poco. ¿Creen ustedes, mis amados, que será así? Pues no será así, queridos. Este último llamado que nos hace nuestro Padre Celestial allí en Apocalipsis 14 es imperativo, es mandatorio, es ley, y desea que tú, mi amado, la cumplas porque Él te ama, porque no quiere que tú sigas engañado y te vuelvas de una buena vez a su Creador. Así que, mis amados, el mayor problema que enfrenta esta humanidad es la adoración. Ahora, ¿a quién en verdad debemos adorar? ¿Cómo debo adorar? ¿Y por qué tengo que adorar? Como les dije al principio, fue un ser creado como Lucifer quien cuestionó la adoración que correspondía exclusivamente a Dios, para centrarla ¿en qué cosa? En Él mismo. Y las declaraciones que nos hace Isaías y Ezequiel lo confirman, queridos. Dice Isaías allí en el capítulo 14, verso 13-14, refiriéndose a Lucifer, lo siguiente: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Dice también allí Ezequiel capítulo 28 verso 17 lo siguiente, haciendo referencia también a Lucifer: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Mis amados, si se dan cuenta, en estas dos citas se encuentra plasmado algo. Y es el yo. Es el yo, queridos. Dice Satanás: yo subiré. Dice Satanás: yo levantaré, yo me sentaré, yo seré. Y toda esta vanidad y todo este ego es a causa de su hermosura. Es a causa de su sabiduría y esplendor. La sierva del Señor, Ellen White, haciendo alusión a esta cita, a estas dos citas que les acabo de leer, dice lo siguiente: descontento con el puesto que ocupaba Satanás, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. Y queridos, como resultado de esta gran rebelión iniciada por Lucifer en el centro mismo del universo, la tercera parte de los ángeles decidieron dejar de adorar a Jehová, tal como lo declara Juan allí en Apocalipsis 12, al contemplar las escenas del gran conflicto, ¿verdad? Dice allí Juan: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La tercera parte de las estrellas del cielo se refería a los ángeles que arrastró junto con él. Esa cita la encontramos en Apocalipsis capítulo 12 versos 3 y 4. Entonces, ¿qué pasó al no poder establecer Satanás su trono en el cielo? Pues logró entonces establecerlo aquí en la tierra.
donde es adorado a través de personajes, a través de instituciones y a través de imágenes, y donde todas estas maneras de adorarle, Él mismo les ha dado su poder, su trono y grande autoridad, como dice Apocalipsis 13, versículo 2. Y queridos, tristemente, todos aquellos que de una manera u otra se encuentran adorando a Satanás, dice Apocalipsis 13, verso 8, que estos que le adoran aquí en la tierra son todos los moradores cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que, mi amado, si tú, por una cuestión de engaño, hasta aquí te has dado cuenta que te encuentras adorando a Satanás, pues deja de hacerlo y reconoce que el único que merece toda adoración es tu Creador, es Jehová de los ejércitos y su Hijo amado Cristo Jesús. Porque fuera de ahí, queridos, fuera de ahí, todo lo demás que tú puedas adorar se considera idolatría, y esto es condenado por nuestro Padre Celestial. El atrevimiento de Satanás para procurar por todos los medios de ser adorado por toda la humanidad no tiene límites. Fíjense si es cierto que al propio Jesús, cuando estuvo allí en el desierto, en ayuno y en oración, Satanás llegó a él usando siempre su astucia y le propuso que le daría todos los reinos del mundo con una sola condición: que Jesús se postrase y le adorase. Y eso lo vemos allí en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 8 y 9. Pero queridos, gracias a Dios, Jesús salió victorioso por el poder de su Padre al declarar: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esas palabras de Jesús las vemos en Mateo capítulo 4, verso 10. En resumen, queridos, esta respuesta de Jesús nos esclarece el entendimiento para contestar la pregunta: ¿a quién adorar? Solo y únicamente el Padre y el Hijo son dignos de adoración. Está en tus manos, mi amado, ¿a quién adorar? ¿Si a Satanás o a Jesús? Ahora, otra pregunta más que seguro muchos se hacen: ¿y cómo debo adorar? Saben, desde el mismo principio de la existencia de la humanidad, los hijos de Dios han tenido que decidir entre adorar a Dios a su manera o adorarle de acuerdo a como Dios merece que se le adore. Por ejemplo, Abel, el segundo hijo que tuvieron Adán y Eva. Este hombre de Dios decidió adorar a Jesús ofreciendo un cordero, haciendo alusión de esta manera al Mesías, haciendo alusión a Jesús, al verdadero Cordero de Dios que vendría a quitar los pecados de este mundo. Eso lo dice allí Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero tristemente, queridos, el primogénito de Adán y Eva decidió adorar a Jehová a su manera. Dice Génesis 4, versos 3 y 5 lo siguiente: Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, pero Jehová no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Aquí vemos, queridos, que la actitud de adoración que manifestaron Caín y Abel en su acercamiento a Dios se ha puesto de manifiesto a todo lo largo de la historia humana. Así que han existido siempre dos grupos de personas: los verdaderos adoradores y los falsos adoradores. Sin embargo, queridos, la manera de cómo esta humanidad adora a Jehová lo determina el concepto que tú y yo podamos tener acerca de nuestro Creador. ¿Cuál era, por tanto, el concepto que Caín y Abel tenían acerca de Dios? Miren, para contestar este interrogante, voy a leer una cita de la sierva de Dios, Ellen White, que dice así: Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy distintos en carácter. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. Abel veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba lleno de agradecimiento la esperanza de la redención. Pero Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios. Miren, Abel había aprendido de sus padres que la verdadera adoración estaría centrada en lo que Jesús haría a través de su sacrificio en favor de la raza humana. Así que el sacrificio de Cristo, queridos, era el centro de adoración a Jehová.
Y ese mismo sentimiento de profunda gratitud y reverencia que había en Abel es el mismo que debe existir en los verdaderos cristianos que se acercan a Dios que cada día para adorarle, ya sea en forma personal, ya sea en grupo o familiar. ¿Saben? La verdadera manera de adorar lo expresa nuestro propio Señor Jesús cuando se encontraba allí frente a la mujer samaritana. Allí en Juan 4, 23, 24, que fue lo que la cita bíblica que les leí al principio, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Y Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Miren, queridos, la mayor parte de los judíos, así como de samaritanos en los días de Jesús, se encontraban centrados en el lugar de adoración. Pues ellos, a semejanza de Caín, estaban llenos de odio y estaban llenos de envidia hacia su prójimo y solo buscaban su exaltación personal. Así que estos judíos creían que lo que estaban haciendo, que para ellos era lo correcto, esto los llevaría a ganar el favor de Dios. Y queridos, en realidad, lo que más le importa a Jesús es cómo tú le rindes culto a Él y no dónde, en el lugar donde puedas hacerle culto. Porque el lugar en este caso no es tan importante. Es decir, la verdadera adoración emana de un corazón lleno de sinceridad y no depende de rituales en algún lugar en particular. Ahora bien, hemos visto los engaños de Satanás para que esta humanidad le rinda culto a Él y le adore en todo tiempo. Pero recuerde, no abiertamente, que todo el mundo esté como consciente de que le adora a Él, sino que ha trabajado muy sutilmente para que le adoren a través de engaños, y así muchos fieles que de verdad buscan a Jesús de sincero corazón le adoren a Él, pensando que en realidad a quien adoran es a Jesús. Queridos, estamos en medio de una guerra espiritual y pudiéramos decir que es la guerra más sangrienta que ha existido desde que se creó al hombre. Por eso tenemos que abrir bien nuestros ojos y percatarnos a quién en realidad estamos adorando. Porque Jesús en su palabra, queridos, nos advierte de que tengamos cuidado y no nos dejemos engañar. Porque el diablo anda como león rugiente tratando de devorar a todo lo que se cruza en su camino. Y eso muchos de nosotros lo sabemos, ¿verdad? Voy a tocar un último punto para terminar. Esto hace una reflexión corta. Dice el primer mandamiento de la ley de Jehová lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Queridos, ¿a qué dioses creen ustedes que se refiere Jehová aquí? Miren, es fácil de saber, porque la respuesta la encontramos en el segundo mandamiento, que dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Saben, queridos, hay dos mandamientos donde nuestro Padre Celestial se detuvo a escribir. Son los dos mandamientos más largos de su santa ley. Jehová hace especificaciones bien claras y concisas en ellos. ¿Y saben por qué? Porque ambos mandamientos tienen que ver con la adoración. Y estos son el segundo y el cuarto mandamiento. Mi amado, si Jehová nos dice que no nos hagamos de imágenes, ni ninguna semejanza que esté en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas, y que mucho menos nos inclinemos ante ellas y le adoremos, entonces, queridos, ¿por qué razón muchos tienen sus hogares abarrotados de ídolos, de imágenes o de santos, como muchos le llaman? Miren, quiero leerles algunas citas donde se hace alusión a esto. El profeta Isaías nos dice lo siguiente allí en el capítulo 44, verso 9. Dice: qué necios son aquellos que se fabrican ídolos para tenerlos como sus dioses. Sus esperanzas quedan sin cumplir. Ellos mismos son testigos de eso, porque sus ídolos ni oyen ni conocen.
Otra cita la encontramos también en el Salmo 115, del verso 4 al 8, que dice así: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Mis amados, nuestro Padre Celestial en toda su palabra nos ha dejado exhortaciones hablándonos sobre la falsa adoración. Todas esas imágenes que muchos tienen en sus hogares, como imágenes de Jesús, de la Virgen María, de Lázaro, etcétera, además ídolos hechos de cemento, de yeso, de madera o de metal y de muchas cosas más, ¿creen ustedes que en realidad esas imágenes o ídolos tienen algún poder? Pues no, queridos. Ya lo dice la propia palabra de Dios, que estos ídolos e imágenes tienen ojos, tienen boca, tienen orejas, tienen manos y pies, pero ninguno de ellos ni oye, ni habla, ni ve, ni camina, ni se mueve. Ahora, muchos de ustedes me dirán, pero el ídolo que tengo en mi casa o la imagen que tengo en mi casa me responde cuando yo le hablo. Y yo te voy a contestar, sí, claro que sí. Pero no es esa imagen, querido, quien te contesta. No es ese ídolo que tienes en casa que te responde. O ese San Lázaro, o esa Virgencita, o esa cruz que te cuelga en una cadena de oro o de plata en tu cuello. No, querido. En ellos no hay poder alguno. El poder está en Satanás, quien se esconde detrás de todas esas imágenes e ídolos. Y para él mantenerte creyendo en esos falsos dioses y a la vez mantenerte adorándole a él, pues se manifiesta en ti y obra en favor a tu necesidad. Así de fácil, queridos. ¿Creen ustedes que yo nací en la iglesia? Pues no, mis amados. Yo fui idólatra y yo llegué a adorar a Satanás y tal vez llegué en mi adoración a él más lejos que muchos de ustedes. Pero alabo y glorifico el nombre de mi Señor Cristo Jesús, que me sacó de esa inmundicia. Me sacó, queridos, del estiércol donde me encontraba sumergido. Los peores años de mi vida fueron cuando decidí adorar a Satanás. Claro está, lo hice engañado, como sé que están engañados muchos de ustedes. Pero ustedes tienen la ventaja que no tuve yo, y es que están siendo advertidos por alguien que fue víctima de Satanás y que hoy Jehová me usa para que le abra los ojos a ustedes y tomen la decisión correcta en su vida. Mira, Satanás te bendice, querido, y sí es cierto, él es el dueño de este mundo, pero sus bendiciones tienen sus consecuencias, porque luego pasa cobrando factura. Y son más las veces que el dolor, la tristeza y el sufrimiento invaden tu vida que las veces que Satanás te bendice. Pero recuerda que esas bendiciones que vienen de Satanás son únicamente materiales. Ahora, la gran pregunta es, ¿cambiarías tú un momento de prosperidad material por toda una vida que te espera donde no experimentarás nunca más ni tristeza, ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento, y donde la humanidad se amará mutuamente sin odio, sin rencor, sin egoísmo, sin prepotencia, sin orgullo, y donde nuestro Señor Jesús estará visiblemente entre nosotros? ¿Cambiarías tú esa gran bendición? Queridos, la palabra de Dios me dice que Satanás será echado en el lago de fuego, y lo dice allí en Apocalipsis 20:10. Dice lo siguiente, Apocalipsis 20, verso 10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Mis amados, en esta lucha que existe entre el bien y el mal, pues la maldad no prevalecerá. Satanás no ganará, y todos aquellos que se encuentren adorándole correrán el mismo destino que le espera a él. Así que el llamado que Jesús te hace hoy es que te vuelvas a tu Creador, busques una iglesia, te bautices y le adores y le obedezcas, porque su regreso está bien cercano. Miren, me duele mucho cuando alguien me escribe y me envía una imagen, ya sea de Jesús o de María, y ponen allí Dios te bendiga, y ponen allí el nombre de Dios en minúscula. Y lo cierto es, queridos, que nadie tiene en este mundo la verdadera imagen del rostro de Jesús, ni tampoco la de María. Son pinturas inventadas por el hombre, y ha sido suficiente para que las personas idolatren estas imágenes. Y tal vez muchos que me envían estas imágenes lo hacen como para agradarme, pero de sincero corazón, mis amados, les digo que no es nada agradable para mí.
Y no debería hacerlo para ustedes tampoco, por lo menos después de escuchar este mensaje. Y otra cosa, querido, cuando tú pones el nombre de Dios en minúscula, se pone de manifiesto algo, y es que según pones el nombre de Dios en minúscula, así mismo tienes a Dios en tu vida, bien pequeñito. Y confirmas algo más. Mira, el nombre de Dios es un título que solo es otorgado al Creador de este universo. Y Satanás quiso tomar el lugar de Dios, y al no poder, pues ¿qué hizo? ¿Qué hizo al ser echado del cielo? Se atribuyó ese título de Dios. Pero mis amados, el título de Dios que Satanás se atribuyó es totalmente falso. Y en la palabra de Dios se habla de los dioses falsos. Y todos vienen en minúscula. Así que cuando tú, mi amado, y perdóname porque no es mi intención juzgarte, es solo una amonestación que incluso no viene ni de mí, viene de Jesús para ti. Pero cuando tú te diriges a alguien deseándole que Dios lo bendiga y pones el nombre de Dios en minúscula, le estás diciendo a esta persona que sea Satanás quien lo bendiga. Por eso, mi amado, tienes que tener mucho cuidado a la hora de escribir el nombre de Dios, porque en dependencia de cómo lo escribas, serán dirigidas tus palabras y tus deseos. No sé si me hice entender, pero esto no estaba en mis planes decirlo, querido. Llegó a mi mente ahora y como tal he pensado que fue el Espíritu Santo que lo puso en mi mente para que alguien, porque tal vez alguien lo necesita, ¿verdad? Necesita escucharlo. Espero, mi amado, este mensaje te lleve a reflexionar y tomes la mejor decisión de tu vida, que es buscar a Cristo Jesús antes de que sea demasiado tarde. Este mensaje, queridos, es dedicado a mi familia. Sobre todas las cosas, estoy cansado de hablar con ellos, de decirles que busquen a Dios, de decirles que se entreguen a Jesús, pero siguen en la misma. Pero también este mensaje es dedicado a todos esos amigos que amo, pero que además sé que no están caminando con Jesús, como en realidad Jesús desea que caminen con Él. Muchos amigos que se encuentran idolatrando imágenes, ídolos y demás. Por favor, vengan a Jesús antes de que sea demasiado tarde. No le den más vuelta. No retarden más esa bendición que Dios quiere darte. Jehová los bendiga, queridos. Jehová los guarde y les ayude a tomar decisiones serias en este nuevo año. Un abrazo para todos. Los quiero mucho. Dios los bendiga, mis amados.